Bueno, jornada fresca en Asunción y regresamos a estudios porque vamos a tocar otro tema muy importante, otro crimen que golpeó muchísimo al país, que sigue siendo investigado y que aparentemente tiene a varios autores por detrás. Alexis Saveiro, bienvenido al programa. Hola, Judy, ¿cómo estás? El saludo a Juan Carlos y a todos los televidentes. Realmente existen casos y casos y en algunos a veces hasta nos involucramos más y tratamos de acompañar todo el procedimiento teniendo en cuenta el impacto que genera no solo en la sociedad, sino en nosotros mismos. Exacto. O sea, humanamente, como personas, independientemente de la tarea que ejercemos, nos duele, nos golpea, y más aún cuando tenemos hijas. Claro, y más aún cuando hablamos de una niña de apenas 12 años, dentro de toda su inocencia, la verdad, la asesinaron de una forma tan brutal, pero no sin antes haber abusado sexualmente y haberla ultrajado y torturado. Terrible este caso, realmente. Anabel sufrió y mucho antes de morir. Desde los 10 años aproximadamente, 11. Junio del año pasado, se radica la primera denuncia de abuso sexual. Aparece un hombre que por lo menos hasta anoche estaba prófugo. Y es indicado como la persona que inclusive a pesar del alejamiento, a pesar de la orden de captura, a pesar de que era buscado nuevamente esa tarde de miércoles, cuando ella sale de la casa para morir, nuevamente pudo haber tenido contacto con ella. No se descarta su posible participación en este crimen también. Al menos ese día, sabiendo las prohibiciones que pesaban en su contra, él tuvo contacto con ella. Ahora, Alexis Saveiro. Sí. ¿Quiénes son las personas detenidas hasta ahora en el marco de la investigación que busca aclarar el crimen de Anabel? Tenemos varios nombres, son 5 en total, y nos concentramos en 2. ¿Por qué nos concentramos en 2? Porque vamos a hablar del autor de la muerte, presunto autor imputado por feminicidio y abuso sexual en menores. Otro en cuya vivienda aparentemente la asesinaron. Y el primero que ya les hablaba, se trata del hombre quien venía abusando de ella sistemáticamente y cuya denuncia fue radicada a mediados del año pasado. ¿Podemos dar nombres y cuál sería su supuesta participación? En este caso, el primer imputado, uno de los detenidos, lo tengo anotado acá, Emilio Alvarenga. Emilio Alvarenga, esa noche de miércoles estaba observando un partido de vóley. Acá está Emilio Alvarenga. Milicias Alvarenga son las personas que tienen directa vinculación. Emilio Alvarenga. Sí. Esa noche, zona de repatriación, estaban consumiendo bebidas alcohólicas con la niña, observando un partido de piquivóley y de repatriación cerca de las 9 de la noche. Es más, Emilio Alvarenga es quien aparece con ella en esa imagen cuando salían del local en donde se consume bebidas alcohólicas. 18 años. Tenía 17 cuando perpetró el crimen. Y ahora 18 recientemente cumplidos. Recientemente cumplido. De repatriación al centro de la ciudad de Caaguazú, existe una distancia de 20 kilómetros aproximadamente, por moto, en vehículo. Relativamente cerca. Relativamente cerca. La lleva a un motel. Motel El Faraón, que fue intervenido por los agentes de la Policía Nacional. Allí abusó de ella desde las 10 de la noche hasta cerca de la medianoche. Y allí entra la participación de esta persona. Es más, se quedarán de espaldas porque él aparece y tuvimos contacto con él. Jacinto Villalba. Del motel, Emilio Alvarenga lleva a la niña a la casa de Jacinto Alvarenga y allí presuntamente la habría matado. ¿Te puede tener ahí? Sí. Porque Emilio la traslada a bordo de una motocicleta, si volvemos otra vez, Emilio, que pertenecía a Milciades Alvarenga. Son familiares. Ahora, ¿por qué se le detiene a Milciades Alvarenga, Alexis? Porque él ocultó el biciclo. Él le negó a los investigadores que estaba en su poder. Dijo que supuestamente la motocicleta estaba en Alto Paraná. Así que de esa manera él termina vinculado. Ahí se va haciendo este nexo, más que nada por una obstrucción. Exacto. Sí. Obstrucción a la persecución penal sería la figura aplicada en este caso para Milciades Alvarenga. Pero vos sabés que desde un principio se hablaba que este crimen tenía la participación de varias personas. Sí, señor, así es. Desde un principio, en ningún momento el fiscal Alfredo Mieres dudó o descartó mencionar esto. Herida a la altura del lóbulo izquierdo, profunda, traumatismo de cráneo. Hundimiento del rostro. Una piedra utilizada para también producirle un traumatismo de cráneo. Yo vi las fotografías de cómo quedó el cuerpo, el rostro de esa niña, y realmente nos partía el alma observar eso. Era
una niña encerrado en el cuerpo de una mujer que fue obligada a desarrollarse a fuerza de abusos. Pero para que tengas una idea, Alexi, en su momento le hacíamos una entrevista al médico forense al que le tocó esta difícil tarea de inspeccionar el cuerpo. Él lo decía, imagínate, él que ve todos los días cadáveres y los inspecciona. Dijo que en toda su carrera nunca vio tanta crueldad para asesinar a una niña de tan solo 12 años. ¿Querés conocer al cómplice en cuya vivienda asesinaron a Anabel? Supuesto proxeneta, es conocido de esa manera. Jacinto Villalba. Bueno, nada, se le pinta de mañana, pero medio depresivo, lento. O sea, nunca. O triste. O triste. Nunca nos la llevaba que es menor de edad. No permitía te oír lo mío. Pero sí, a veces topado su calle de Yerurende. No, o a pasar cuál. Fue un paco guay, ve. O pinta. O peão hoy matamos ya pollo esa. Ni no pucaiba. No, ni Se ve siempre. seria, depresivo el tema. En Brasil, 6 de la mañana con 30, sábado, vivo para Pulso Urbano. Yo ya lo encontré a él en la comisaría. Mira, te soy honesta, no sabía que llegaste a hablar con Jacinto. Jacinto. Y te habló como si nada, una de las personas sospechosas. Modestia me obliga a reconocer. Sí, a ver. Un compañero, Jorge Paredes, me avisa, Jacinto es el que apareció la vez pasada en tu vivo. Ahí empiezo a rebuscarme rápidamente, recurrimos al archivo. Sí. Y lo encuentra Jacinto Villalba. Para poder contextualizar a la teleaudiencia, la casa de Jacinto fue una de las primeras en ser allanadas. Porque ya se sabía que a Anabel se la dejó allí en inmediaciones. Ella fue asesinada a 300 metros nomás la casa de Jacinto. Vos sabés que él ya fue detenido la noche del miércoles. Hasta ahí me pasaba desapercibido. Su casa fue allanada ayer. Encontraron prendas de vestir. ¿Otra vez? Otra vez. Sí. Y además de la prenda de vestir, se solicitó la presencia del laboratorio forense del Ministerio Público para determinar si existe material orgánico humano que pueda ser analizado y vincular directamente al crimen. Te hablo de las sospechas que se tiene de Jacinto aparte del crimen. Sí. A él se lo considera como un proxeneta dueño de un prostíbulo. En su casa. En barrio San Bernardino Caballero, donde tiene su vivienda. Ahí en la ciudad de Caguazú, muy cerca al sitio donde se la encontró muerta a Anabel. Posiblemente la llevaron allí, en este lugar, para abusar de ella. Nuevamente. Porque ella fue abusada ya en el motel del Faraón por Alvarenga. Supuestamente por parte de este joven de 18 años, ¿verdad? Alvarenga la habría llevado hasta unos 300 metros aproximadamente de la vivienda de Jacinto, pero alguien se fue a buscarla de donde le dejó Emilio, a bordo de un automóvil que fue inspeccionado durante las últimas horas. Que también arrojó material positivo. ¿Dio? Sí. O sea, reaccionó a la prueba de... Están las reacciones primarias. Ok. Que después son analizadas, pero siempre en la primera reacción y esa muestra extraída de la reacción es la que posteriormente se analiza. Y por cierto, el dueño de ese automóvil quedó detenido también. Quedó detenido. Sí. Ahora, este es el motel, tenemos la imagen de la vivienda de Jacinto. Sí. La vivienda de Jacinto, el lugar en donde se encuentra el cuerpo, siempre estamos hablando del mismo barrio. Barrio Bernardino Caballero, unos 500 metros aproximadamente. En un mismo radio. Sí, el mismo radio. Sí. Cuando yo llego a la ciudad de Caguazú, al barrio, voy primero a un puesto policial y allí se encontraba Jacinto hablando de una supuesta motocicleta que le robaron, que fue al Ministerio Público que quería recuperar la motocicleta. Ahí me parecían así datos incongruentes, incoherentes. Me parecía un testigo más, un vecino que podía aportar testimonio. Es más, él decía que la veía frecuentemente. Ahora me llama la atención que en todo momento, y recuerda una conversación que teníamos, él comentaba de que supuestamente ella siempre estaba en compañía de una mujer y hacía referencia a la opción sexual de esta mujer. Voy a decirlo, ¿sí? Okay. Es lo que nos decía Jacinto. Siempre luego andaba con esa, entre comillas, lesbiana. O sea, como desviando ya la atención. O justificando el crimen. O justificando el crimen. Como tratando de desviar hacia un crimen pasional, y una cuestión también de la sexualidad. No, y responsabilizándola de lo que le pasó. A la propia niña. Ella era luego así, ella andaba luego así. Y andaba luego con esta gente. Menor de edad, era una nena. Ni ella sabía con quién estaba. Quiero que escuchemos nuevamente la nota con Jacinto, porque hay una parte que te va a llamar es la misma. Pero ahora un poco más detenidamente. Quiero que vos saques tu conclusión con respecto a una parte, una estrofa de esa nota. Ok. Bueno, nada, se le pinta de mañana, pero medio depresivo, lento. O sea, nunca... O triste. Nunca nos la llevaba que es menor de edad. No permitía te oír lo mío. Pero sí, a veces topado su calle de Yerurende. No, o a pasar cuál. Un paco un paco guay, ve.
Ella es como o pinta. O peo hoy matamos ya pollo esa. Ni no pucaiba. No, ni Se siempre. seria, depresivo el tema. En Brasil, en la casa de Jacinto. Él aparece en esa entrevista como un vecino, como un testigo que decía observarla. ¿Qué te llamó la atención en la entrevista? Y no será, no, porque menor de edad. No más, no más, ¿verdad? Bueno, las reacciones impresionantes de este hombre que trataba de alguna manera de desligarse por completo, ¿verdad? Le pasé la entrevista al fiscal Alfredo Mieres. Esta entrevista. Su respuesta es contundente con respecto a las contradicciones de Jacinto. O sea, él ya declaró ante el Ministerio Público. Jacinto. Sí, él ya se presentó. Ok. Acá está la... Voy a buscar la nota con el chat con el fiscal Alfredo Mieres, que está investigando la causa de Anabel. Le reenvío, dice... Le envió un texto que le contaba que él fue mi primer entrevistado en contacto cuando llegaba acá a Guazú. Y me responde el fiscal, ahora ya ni le conoce. Ya, entiendo. Cambió su versión. En su testimonio del Ministerio Público, él dice desconocer a la niña. Muy importante tu reporte, me dice el fiscal Alfredo Mieres. Acá tenemos entonces un elemento que va a servir dentro de la investigación y que refleja ahora la incoherencia en sus declaraciones. De Jacinto. Es más, no sé si se abstuvo a declarar, porque por lo general está la abstención a declarar, pero siempre hay una conversación, así la patrullera, la previa, le cita al fiscal, a su secretaria, si ya le dijo él en su declaración, no es testifical, en su declaración indagatoria. Si él ya le manifiesta no conocerle a la niña o si forma parte de una conversación todavía no procesal. Pero el propio fiscal me dice que ahora ya ni le conoce. Pero vos sabés que aparte lo que tiene que ver con el caso de Anabel, que es gravísimo, desde este punto de vista, vos sabés cómo emociona más se golpea, ¿verdad? Lo que se maneja, lo que se tiene en torno a Jacinto en el barrio desde hace mucho tiempo. No sería la única menor de edad sometida en ese lugar, en su propia vivienda. En todo el departamento de Caguazú. Sí, señor. Porque allí se da una particularidad también, Judith. Sí. Menores indígenas en situación de abuso y prostituidas. Explotadas sexualmente. Esa es la información que incluso nos hacen llegar los propios habitantes del barrio donde está ubicado este prostíbulo. Así lo pedofilia al extremo en ese departamento, en esa localidad, teniendo en cuenta estos últimos hechos. ¿Pero ¿por qué? Porque es un negocio que le genera rentabilidad a la gente que explota a las menores o a los menores. Y que nadie se anima a denunciar hasta ahora. Es gravísimo lo que está por detrás de todo esto. Con el crimen de Anabel se podría dar a conocer otros aspectos más bastante delicados que involucran a menores de edad o que las tienen como víctimas. Ayer, y realmente es muy emotivo, la comunidad entera del barrio Bernardino Caballero. Esta misa ya fue organizada el lunes, una fuerte tormenta impidió desarrollarla, tuvieron que ir a una capilla, pero ya un poco más tarde. Nosotros llegamos hasta la zona en ese entonces, pero lamentablemente no pudimos transmitir la misa, ni mucho menos ya poder hacer un enlace de allá por la tormenta. Fuimos con el compañero Paredes, pero ayer sí hicieron la misa, una jornada de movilización, de protestas, y mira vos la cantidad de gente. ¿Conoces el colectivo? Sí, en el punto donde se la encontró muerta. Donde formaron ese nichito. Sí. Mirá, acá hay más de sacerdote, 100 personas. La gente con globos blancos. Sí, buscando la paz. Definitivamente el caso de Anabel sienta un precedente y golpea muchísimo, ¿verdad? Lo digo así porque todos tenemos a una persona de su edad en la familia. Destacar, no siempre lo hacemos, porque cuando hacen bien su trabajo, lo hacen. Investigaciones de Caguazú. Sí. En tiempo récord. Y por sobre todo, el fiscal Alfredo Mieres. Predisposición que tiene. La predisposición, los viajes, las horas, las noches que le llevó prácticamente cerrar este caso. Porque ya Alvarenga está imputado por feminicidio y abuso sexual en menores. Y otras personas ya, según la participación, serán imputadas. Y destacar la detención que se dio en las últimas horas, que se veía poco probable porque se creía que ya estaba lejos Simón Zárate, este nativo acusado de haber abusado sexualmente a Anabel, pero en 2 ocasiones, entre abril y mayo más o menos, tengo entendido, del año pasado. La defensora del menor, de la menor,
no hablaba de un solo caso puntual denunciado. Eso no quiere decir que no haya sido abusada sistemáticamente por Zárate, pero contra Zárate pesaba solo una denuncia de abuso sexual. Esa denuncia motivó la activación del protocolo, no había familiar quien pueda encargarse de ella. Ella es trasladada a un albergue de Mingaguazú, estuvo mucho tiempo ahí, intentó escaparse. Es más, cuando intentaba escaparse los albergues casi murió atropellada en una ocasión. Después, ya la gente de ese refugio de Mingaguazú desesperada se comunica con la defensora del menor. No podían hacer nada porque esa nena no podía estar sin custodio. Estaba tan afectada psicológicamente que tenía ese comportamiento. Claro, es comprensible en su situación, fue abusada. Y aparte de eso, lo que ella ya vivió antes de lo que le ocurrió. Vivía sola en el mundo. Sus padres fallecieron como consecuencia de las adicciones. O sea, su madre en este caso, tengo entendido, y su padre, creo que no se sabe nada de él. A la mamá la mataron, le cortaron la lengua, al papá lo mataron en la cárcel. Anabel, en conversación terrible con la defensora pública, le pide por favor, le ruega volver con su abuela porque quiere cuidarla. Su abuelita es muy avanzada edad, tengo entendido, ¿verdad? Eso, se había mencionado cerca de 80, su abuela tiene poco más de 60, pero no está en condiciones de cuidarla. ¿Qué pasa? Entonces había una familia que estaba dispuesta a cuidarla. Desde que ella regresó a su casa a finales de diciembre del año pasado, ya no volvió a escapar. Es decir, ella sale de la casa en donde estaba recibiendo la contención solo para morir. Que era bajo el resguardo de la señora Liz. Liz. Tengo entendido. Es decir, hasta esa fecha la protección estaba dando frutos, estaba funcionando. Ella recibía la asistencia psicológica, asistía a todas sus sesiones. Pero en un detalle también me quiero concentrar. No se descarta que esa tarde haya aparecido Zárate. Y eso es como que viene a desequilibrar un poco todo. Pero acá voy a recordar otra vez ese video que nos hicieron llegar, si de por ahí lo tenemos y lo podemos volver a pasar, Melissa. Bueno, lo cierto es que el video mostraba que ella estaba en contacto telefónico con una persona. Y según el testimonio, le estaba pidiendo, sugiriendo que vaya hasta un cierto punto, ¿verdad? Vuelvo a Alvarenga porque no se descarta que al igual que Zárate, Alvarenga sea una persona que haya abusado desde hace muchísimo tiempo de Anabel. Ella se sentía familiarizada con él. Claro, se sentía, pero no es... el punto es que no es normal. Pero ella se sentía, el sometimiento la llevaba a eso. Estamos tratando de comprender a la víctima. Estaba sola en el mundo a su puerta. ¿Desde qué edad más o menos ella estaba sola? Seguramente desde los 10 años aproximadamente. Desde muy chiquita. Desde pequeña, sola por el mundo, a su suerte, encontrándose con todo tipo de gente que se aprovechaba de ella. Nadie le daba contención. Lo más importante, contención emocional y psicológica esta niña no recibió desde el momento en que necesitaba. Se manejaba de esa forma y se encontró lastimosamente. ¿Y cuando la encontró? Sí. Cuando estaba encaminado el proceso, lamentablemente la sacan de la casa y termina muriendo. Sí. Así fue el triste final de Anabel. Otro detalle, ¿por qué yo volvía recién a Alvarenga? Que nosotros nos concentramos en dos agresores. Sus agresores tenían la particularidad siempre, según la pericia psicológica, cuando todavía se encontraba con dejarle secuelas, marcas en el cuerpo. Era tan agresivo el tipo que abusaba de ella que le dejaba, y voy a hacer también coloquial y directo, le dejaba chupones en el cuello. Anabel fue encontrada con moretones en el cuello. Por eso... Y los moretones serían como consecuencia de eso. Sí, por eso es que no se descarta que Zárate inclusive haya tenido contacto con ella horas antes de su muerte. Porque Zárate era quien en principio le dejaba esas marcas en el cuello. Terrible es el caso. No, tremendo, y creo que ya estamos muy cerca de la resolución y de llegar a todos los responsables, no importa el grado, ¿verdad?, del crimen de esta niña de 12 años. ¿Algo más, Alexis? Caso cerrado, por lo menos habían otros cómplices, gente que a lo mejor pudo haber omitido algún dato, algún detalle, pero como te decía, brillante el trabajo de la policía y el Ministerio Público para esclarecer este hecho. Y destacar que pese a todo el trabajo que significó, ¿verdad?, la predisposición del fiscal Alfredo Mieres para atendernos siempre la llamada e informarnos sobre lo que estaba pasando, ¿verdad? Gracias, Alexis Aveiro. Gracias, Judith. Gracias, Juan Carlos.